glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, que el Señor Jesús le bendiga a través de este programa, La Voz de Dios en el Tiempo del Fin. Continuamos con la serie de enseñanzas acerca del tema el bautismo en agua según la Biblia. Mis amigos y mis amados hermanos, les invitamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Después de haber oído los cantos y las informaciones y los testimonios de algunos hermanos, queremos que ahora usted escuche la palabra de Dios. Vamos a invitarlos a abrir las Escrituras en San Mateo capítulo 28, verso 19, en donde nos habla acerca del bautismo. Veamos la Biblia, dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También tenemos otra escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Igualmente vamos a leer en San Marcos el capítulo 7, versos 6 al verso 9. Vamos a leer algunas porciones de estas tres escrituras. La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. El verso 9 dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Igualmente también vamos a ver otras escrituras. Hechos capítulo 16, verso 31, donde la palabra de Dios nos dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También está escrito en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga la lectura de su palabra, y esperamos que usted sea bendecido con esta serie de mensajes, con esta instrucción acerca del bautismo en agua según la palabra de Dios. Acabamos de leer en Marcos y demás, y nos están diciendo con claridad de que muchas veces los hombres en los tiempos de Jesús solamente seguían tradiciones y mandamientos humanos en vez de seguir la palabra que Dios había hablado a través de sus profetas. Ahora han pasado otros 2000 años desde los días apostólicos hasta este día. Estamos al final del tiempo. Este es el fin del mundo, el fin del tiempo, cuando la humanidad ha llegado a su fin, y los hijos de Dios regresarán de donde vinieron, y los hijos de Satanás volverán de donde vinieron. Y encontramos otra vez que pasado otros 2000 años, la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina, la enseñanza apostólica que fue introducida en el Nuevo Testamento, fue transquiversado, fue aumentado, fue quitado, de tal manera que hoy tenemos más de 1000 denominaciones enseñando diferentes cosas, trayendo confusión a los llamados cristianos. Pero la Biblia dice que ningún predestinado, ningún hijo de Dios será engañado. Posible usted pudiera estar un poquito confundido, posible usted esté en esta hora algo dudoso de algunas cosas, pero la razón que el Señor ha venido para hablarle y decirle: hijo mío, vuelve a la palabra de Dios.
Es la razón que estamos aquí a través del programa en el aire y a través de esta emisora, llegando a esta región, a estos lugares. Espero que usted esté siendo bendecido con la palabra del Señor. Entonces, hemos venido tratando el tema del bautismo, según la Biblia, el bautismo en agua. La palabra de Dios nos acaba de decir claramente que hubo un mandamiento que el Señor Jesucristo ordenó en San Mateo capítulo 28 y 19, donde la mayoría de los ministros y pastores de las iglesias usan solamente esta escritura. Pero luego hemos visto también en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 38, cómo es que el apóstol Pedro había mandado a ordenar a bautizarse en el día de Pentecostés a aquellas miles de personas que vinieron y se arrepintieron. Ahora hemos visto también que el Señor Jesús fustigó y los exhortó a todos aquellos creyentes de aquel día y les dijo que ustedes solamente del labio me honran y su corazón estaba lejos. Y les dijo, ustedes están enseñando doctrinas y mandamientos humanos en vez del mandamiento del Señor. Por su tradición, por causa de su tradición, dijo, dejaron los mandamientos de Dios. Y por causa de su tradición, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por guardar sus tradiciones, sus estatutos y demás. Amigos, usted no está obligado a guardar los estatutos o las tradiciones de su iglesia. Si esto no está conforme a la palabra de Dios, usted deje eso a un lado, porque eso solamente lo desviará de la verdadera doctrina y de la verdadera revelación del Señor Jesucristo. Referente al tema bautismal, usted encontrará que, así como hablamos en el programa pasado, ciertamente hay un solo Dios y hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Por esta causa es que el Señor Jesús, después de resucitar, les ordenó a los 11 apóstoles en el monte de Galilea, diciéndoles que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y aquellos que se convirtieran los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora usted sabe que están hablando de un nombre. Jesús les habló de un nombre. Pasados 10 días en el día Pentecostés, Pedro el apóstol mandó a bautizar a aquellos creyentes, quienes preguntaron diciendo, nosotros somos culpables de pecado, ciertamente nos damos cuenta que hemos errado, y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló y les dijo, primeramente arrepiéntanse, luego les dijo, bautícense. Ahora veamos, tal igual como Jesús le dijo, bautícense en el nombre, Pedro también dijo, bautícense en el nombre. Pero allá en Mateo el Señor habló acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta ocasión Pedro, lleno de la gracia y del Espíritu de Dios, dijo, reveló el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Ahora usted sabe que el perdón de los pecados está en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude a entender este punto acerca del bautismo en agua, mi hermano. También les hemos hablado acerca del tema o lo que significa el concepto de la palabra bautismo. De acuerdo a los diccionarios, la palabra bautismo significa acción de bautizar. Y la palabra bautizar significa sumergir en agua. Dar a una persona otro nombre del que le corresponde. Entonces recuerde, la palabra bautizar significa sumergir en agua. La manera correcta de proceder al bautismo es sumergiéndolo a la persona bajo el agua completamente, porque también significa la muerte, la sepultura y la resurrección. La muerte porque cuando una persona se arrepiente y reconoce que está muerto para Dios, entonces es enviado al agua. Y cuando esta persona es sumergido en el agua, eso significa que está sepultado. Y cuando la persona es sacado, levantado del agua, significa resucitado, la resurrección. Entonces el bautismo también significa muerte, sepultura y resurrección. Una persona, al bautizarse en agua, está testificando que está muriendo al mundo y está siendo sepultado al pecado y demás, para levantarse para una novedad de vida, para servir a Dios en una etapa diferente.
Por lo tanto, mi amigo y mi hermano, que en esta hora usted está escuchando este programa, debe de entender que cuando usted se va a bautizar, primeramente debe de arrepentirse y reconocer que usted es una persona que está separado de Dios, está muerto para Dios, pero por su gracia, por su misericordia, Dios nos dio una vía de escape, un camino, el cual es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso en Hechos 4:12 también dice, y no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, sino es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso acabamos de ver también las Escrituras, como leímos al inicio de esta porción del mensaje, en Hechos 16:31, cuando el apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y luego también Pablo dijo a los romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Igualmente el mismo Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 24, verso 47, que se predicase en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que se iba a predicar? El arrepentimiento y la remisión o el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la doctrina apostólica que fue predicado, enseñado y practicado por los apóstoles desde Jerusalén hasta el día de hoy. A través de estos 2000 años, la pequeña manada del Señor en los diferentes lugares ha cumplido la palabra, ha obedecido los santos mandamientos del Señor Jesucristo por medio de sus apóstoles. También está escrito en Efesios 2:20 que debemos de estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amigos, si usted está haciendo diferente a esto, usted simplemente se está convirtiendo en enemigo de Dios y está usted siendo separado de la presencia misma del Señor. Pero ahora Dios le da una oportunidad para que usted comprenda. Quizás sus pastores o sus ministros no le enseñaron la verdad del Evangelio de Jesucristo, pero ahora usted escuche este mensaje, escuche la palabra, y de tal manera que usted cumpla y obedezca al mandato del Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro. De tal manera que el Señor Jesús mandó que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí quiero que usted comprenda, la palabra Padre no es nombre, la palabra Hijo tampoco es nombre, y la palabra Espíritu Santo tampoco es nombre, solamente son títulos de un Dios. Por eso es que Jesús está diciéndole, bautizándoles en el nombre. No dice bautizándoles en los nombres, como si la palabra Padre, Hijo y Espíritu fueran nombres. Dice bautizándoles en el nombre del Padre. Está hablando de un nombre, en el nombre singular. Gramaticalmente hablando, cualquiera entendería que cuando dice bautizándoles en el nombre, está hablando de un nombre. Entonces Pedro y los demás apóstoles, habiendo recibido esta instrucción y esta comisión, también fueron al aposento alto, porque Jesús les dijo, no vayan a comenzar a predicar todavía, porque recibirán el Espíritu Santo. Entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Entonces él tenía la revelación del nombre en la fórmula bautismal. Es la razón que Pedro en Hechos 2:38 mandó a aquellos creyentes bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, amigo, muchos teólogos y pastores dicen, Pedro ha fallado, Pedro ha desobedecido a Jesucristo. No, mi hermano, Pedro no ha fallado ni ha desobedecido al Señor, sino que era Jesucristo mismo en la forma del Espíritu Santo, hablando por la boca de Pedro y revelando el nombre en el cual hay perdón de pecados. Porque la palabra Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres, solamente son títulos de un Dios. Usted nunca puede encontrar en esta tierra a una persona que tenga por nombre Padre. Solamente son los oficios, porque cuando una persona ha creado o tiene hijo, obtiene el título de padre, no el nombre, sino es padre, y en esta tierra hay muchos padres. Ahora, cuando un hijo también obtiene una esposa, obtiene un título de ser esposo, no que es otra persona o su nombre sea esposo, sino solamente su oficio. Igualmente el hombre es hijo porque tiene padre y madre, tiene el título de hijo porque nació de una mujer.
Entonces una persona en esta tierra puede tener muchos títulos, pero solamente tiene un nombre que lo identifica de las demás personas. Nuestro Dios es así, Él tiene muchos títulos, no solamente de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Él tiene títulos diferentes como la roca, el alfa, la omega, el principio y el fin, el Jehová Rafa o Elohim o Yahvé, o diferentes títulos como el creador de los cielos, el rey de reyes, el buen pastor, la estrella resplandeciente de la mañana. Usted puede ver que nuestro Señor es conocido con muchos títulos, como el lirio de los valles, la rosa de Sarón, pero su nombre no son ellos, solamente son sus títulos. Y Él tiene un nombre que ha sido dado a conocer a los hombres, y su nombre es Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro en aquel día, sabiendo el nombre, entonces le dijo a la gente: arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. También Pedro el apóstol dijo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Pedro les exhortó con muchas otras palabras, y les dijo: sed salvos de esta perversa generación. Y vigile usted el verso 41 del capítulo 2 de Hechos. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, vea, aquellos que aceptaron y creyeron en el mensaje del apóstol Pedro, recibieron su palabra, dice, fueron bautizados en ese mismo día, y se añadieron aquel día, dice, aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amigos, me pregunto yo si usted realmente está perseverando en la doctrina de los apóstoles. Porque mucha gente dice que persevera en la doctrina apostólica, pero están lejos de Dios. Sin embargo, aquellos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos sirvieron conforme a la enseñanza apostólica. Por eso los apóstoles dijeron: sean imitadores de nosotros, así como nosotros somos imitadores de Dios. Aleluya. Amigos, yo creo que usted en esta hora debe de entender el programa y la manera correcta del bautismo. ¿En qué forma debe ser bautizado un candidato en este tiempo? Si los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo deberían de ser bautizados hoy en día los creyentes o los candidatos al bautismo en agua? Deben de ser bautizados igualmente en el nombre del Señor Jesucristo, como manda la palabra de Dios, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia la palabra Padre significa Señor. La palabra Hijo, usted sabe quién es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y la palabra Espíritu Santo significa el ungido, Cristo. Entonces usted obtiene el nombre de Señor Jesucristo. Vea, Padre significa Señor, Hijo es Jesús, Cristo. Ahora el Espíritu Santo es Cristo. Esto obtiene usted el nombre del Señor Jesucristo, que fue revelado al apóstol Pedro, y el cual mandó bautizar al comienzo de la iglesia en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, a más de 3,000 personas siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un problema, porque hay muchos pastores y casi todos los teólogos en los seminarios y demás, para poder afirmar su doctrina trinitaria pagana, porque la primera iglesia que comenzó a bautizar en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo fue la Iglesia Católica Romana. Ahora, todas las denominaciones, las hijas que han salido y han procedido de Roma, están practicando y enseñando la misma doctrina trinitaria, que es contraria a la palabra de Dios, usando los títulos y argumentando algunas cosas, como por ejemplo, los pastores, los teólogos dicen que Pedro en el día de Pentecostés ordenó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo a aquellas gentes porque ellos eran convertidos judíos.
dicen, solamente ellos eran judíos. Y como ellos habían rechazado a Jesús, entonces necesitaban recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. Ahora, así es como enseñan. Dicen ellos, por eso es que fueron bautizados en nombre de Jesucristo. Pero luego dicen, los demás siempre fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Pero yo quiero probarles en esta noche, en esta hora, amigos, en esta hora, que usted donde se encuentre, busque en la Biblia, busque en el libro de los Hechos de los Apóstoles o cualquier escritura del Nuevo Testamento, si algún apóstol en alguna vez bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búsquelo y vea si realmente lo hicieron, como dicen los pastores hoy en día. Yo quiero refutarlo y decirles de que los creyentes en el día de Pentecostés no solamente fueron judíos, sino que allí estaban completamente reunidos de todas partes, como dice en el libro, en el capítulo 2. Usted puede leer en casa y va a entenderlo. Y además, este bautismo en el nombre de Jesucristo no solamente fue para los judíos, como argumentan muchos pastores o la teología moderna en este día. ¿Por qué? Porque hay otros que no fueron judíos y fueron bautizados también en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo vamos a probar por la Biblia. Usted encuéntreme en la Biblia. Vamos a irnos inmediatamente en esta hora un testigo bautismal. Hechos. Vamos a irnos al libro de los Hechos en el capítulo 8. Vamos a ver cuando los samaritanos, vamos a decir que fuera así como dicen hoy muchos pastores, que solamente los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero las demás personas fueron bautizadas en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a probar si esto es así o no. Yo quiero decirles que eso no es así, porque tanto judíos, samaritanos y gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pedro dijo, esta promesa es para ustedes, es para sus hijos, para cuantos están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, el llamamiento no ha terminado. Han pasado ya 2000 años. El Evangelio de Jesucristo ha viajado de oriente a occidente. Estamos aquí en occidente, lo último de la tierra es América Latina. Ya no hay tiempo. Y usted no puede tener una doctrina diferente a la de los apóstoles. No importa cuán grande sea su líder, su misionero, cuán grande sea su pastor. No importa lo que él fuere, pero si él no está enseñando la verdad apostólica, entonces, hermano, rechácelo. Si no está enseñando la verdad de la palabra de Dios, hermano, ¿qué hace allí? Salga y venga a la verdad de la palabra del Señor. Veamos qué sucedió en Samaria. La Biblia dice que Samaria también recibió la palabra, y esto está en Hechos capítulo 8. Usted debe de leer todo el capítulo, por causa del tiempo solamente vamos a leer alguna porción de ella. Hechos capítulo 8, versos 12 al 17, la Biblia dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ojo aquí, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense, ¿en qué nombre fueron bautizados los samaritanos? Dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces aquí usted puede ver que Felipe predicó a los samaritanos el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Y qué sucedió allí? Se bautizaron hombres y mujeres. ¿Y cómo les bautizó Felipe a aquellos samaritanos? La Biblia dice que les bautizó en el nombre de Jesús. Ahora vean, estos eran samaritanos. Esta gente samaritana eran una mezcla de judíos y gentiles. Entonces usted puede ver que no solamente judíos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, sino también los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué puede usted decir, mi amigo, mi hermano o amigo pastor? Tiene que usted entender que es la palabra de Dios.
Bendito sea el Señor. Vamos a ver a otro testigo en el libro de los Hechos. Ahora ya hemos visto que tanto judíos como samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Veamos otro testigo. Veamos ahora qué pasó con los gentiles. Los gentiles, ¿cómo fueron bautizados? Dice, el Señor Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Entonces el apóstol Pedro abrió las puertas de salvación para los judíos y abrió las puertas de salvación también para los gentiles y para los samaritanos. Ya hemos visto que Pedro les dijo a los judíos, si fuera así en Hechos 2:38, como dicen muchos pastores, aunque en ese día habían gente de todas las naciones, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Cuando los discípulos fueron a Samaria, también ordenaron bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahora veamos Pedro yendo a los gentiles. Usted sabe aquí la historia de Cornelio, el centurión romano y su familia, quien era un hombre piadoso y temeroso de Dios, quien recibió una visión de parte del ángel, y el ángel le dijo, corre, anda a llamar a ese hombre Simón, Pedro, el cual vendrá y te dirá a ti lo que debes de hacer. Todo esto está en Hechos capítulo 10. Usted, amigo y hermano, léalo en su casa y comprenderá la historia mejor. Por causa del espacio, solamente voy a leer unas porciones de ella. Hechos capítulo 10, verso 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los judíos de Israel, a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo es que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo es que éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Aleluya. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué tremendo! El mismo Espíritu Santo que cayó sobre los apóstoles era el mismo Espíritu Santo que cayó sobre los gentiles en aquella hora en la casa de Cornelio. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 45, Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, vea, el verso 48, estamos en Hechos capítulo 10, versículo 48, dice, y Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vea, está tremendo la palabra de Dios, que el apóstol Pedro, siendo que él tenía las llaves del reino, cuando fue a la casa de Cornelio el gentil, a todos aquellos gentiles les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí las Santas Escrituras nos están probando que también los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces podemos ver y hallar que tanto los apóstoles y los discípulos bautizaron a judíos, a samaritanos y a gentiles en el nombre del Señor Jesucristo. Por esta causa, la Biblia en Efesios 4:11 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Esto nos enseña que el Evangelio es uno, y que son los mismos mandamientos para los judíos como para los gentiles, para los samaritanos y demás, porque en Jesucristo no hay diferencia. Yo creo que esto es la palabra de Dios, como dijo Pablo en Romanos 10:12.
porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aleluya. Como también está escrito en Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Amigos, usted puede comprender aquí que la palabra de Dios nunca falla. No hay testimonio bíblico que fueron bautizados en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los apóstoles bautizaron: Pedro, Juan, Jacobo, Lucas y también el apóstol Pablo, lo cual eso nos mostrará cómo que fue Pablo aún bautizado, siendo que Pablo no estaba en el grupo de los apóstoles. Él vino después de muchos años. Y podemos ver en la siguiente programación de la manera como Pablo fue bautizado y cómo Pablo mandó a bautizar a la gente. Nunca ha cambiado eso, mi hermano. Desde los días apostólicos hasta este día, Dios es uno, hay un solo bautismo. El bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene que ver esto en la Escritura, créalo con todo su corazón, mi hermano y mi amigo. Ya el tiempo se acaba, Dios no ha cambiado, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En esta hora, si usted no está bautizado correctamente en el nombre del Señor Jesucristo, si a usted le bautizaron en Padre, Hijo y Espíritu Santo en esos títulos, su bautismo no sirve. Usted tiene que ser bautizado nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Que Dios lo ayude y continúe la programación recibiendo la palabra en esta serie, el bautismo bíblico en agua según la Biblia. Dios le bendiga, amigo y hermano. Aleluya.